¿Qué es más importante que el ser humano? La respuesta a esta pregunta, la verdad, igual puede ser no tan fácil de responder, pero son cosas que me gustaría ir viendo con el paso del tiempo. Para el día de la conmemoración de los derechos humanos, la Universidad de Chile hizo una especie de conversatorio, el cual estuvimos revisando en directo en Twitch. En este video hago alguna reseña simplemente de ese video. Así que vamos. Gracias. Debo decir que el tema estuvo buenísimo. O sea, duró yo creo que lo justo, lo necesario, no más ni menos. La mirada, la primera parte, a ver, la primera parte yo creo que fue bien importante y la primera y la última. La primera, porque se habló acerca de cómo este discurso de odio va tomando fuerza dentro de un sector democrático y se están repitiendo las mismas prácticas que surgen en, en situaciones donde se vulneran los derechos humanos. Fundamental, me pareció muy interesante, muy oportuno lo que se dijo. La segunda parte que se habló, sentí que habló más del tema convencional, de lo que se está trabajando en la Constitución, que igual es importante, como para saber. Igual debo decir que igual me gustó, pero más allá de tomar la punta, así como cosas para hacer o para analizar o para comprender, yo diría que no muchas, porque realmente es como que estaban diciendo que estaban trabajando en eso, entonces es algo que se está practicando. Ahora se podría hacer su análisis comparándolo con lo que está diciendo ahora, con lo que se va a decir o lo que se va a hacer de aquí a cuando, si es que se aprueba la nueva constitución. De lo último del caballero, no me acuerdo cómo se llama, eh, muchas cosas interesantes e importantes, sobre todo el tema de lo que me llamó mucho la atención, lo que me surgió mucho el bichito fue esta cosa de que en dictaduras, en las dictaduras, ya sea que ya a pesar de que el tema de los derechos humanos se forjó o se formó o se unió la gente o las naciones, mejor dicho, post Segunda Guerra Mundial, donde más se vio este tema de la vulneración a los derechos humanos fue en dictaduras, ya sean dictaduras de comunismo, capitalismo, fascismo, nazismo, etc. Se vio en dictaduras. Entonces lo que me surgió la duda, la pregunta, el ir buscando esa cosa de aprender más, fue eso de eh, si deberíamos estar en contra de las ideologías en general, y con ideologías me refiero a todas, o sea, cualquier práctica que no ponga al ser humano como eje principal y ponga a una idea, a una cosa antes del ser humano, para mí va a ser esa cosa que vamos a estar combatiendo. ¿Por qué? Porque se mató gente a favor del comunismo. O sea, no, es que el pueblo es el pueblo y por ende los vamos a perseguir y los vamos a matar. Se mató gente a favor por el nombre del capitalismo. No, es que hay que beneficiar los intereses económicos, así que mándame a matar a todas estas personas que molestan ese interés económico. Bueno, como el capitalismo es lo que prima hoy día, eso todavía lo vemos. A la fecha, si no me equivoco, han muerto 200 y algo defensores del medio ambiente. Son 200 personas que estuvieron defendiendo ríos, estuvieron defendiendo un animal específico, una mariposa, estuvieron defendiendo un, una localidad rural, estuvieron defendiendo lo que se considera inerte, como vendría siendo un árbol, etcétera. Estuvieron defendiendo eso y por nombre del progreso y por nombre de la economía terminaron muertos. Algunos todavía ni se encuentran. Entonces, se ha muerto claramente en nombre del fascismo y el nazismo, no hay nada más que decir. O sea, claramente se ha muerto gente en nombre del fascismo, el nazismo, el comunismo y el capitalismo. Pero también se ha muerto en gente de Dios. Se ha muerto gente en nombre de dioses. Entonces, se debería buscar una mirada más humana,
más valorar lo humano, valorar al ser humano y su capacidad de generar ideas, más no venerar las ideas. Esta especie de deberíamos buscar un humano libre. Y aquí me surge esa busquilla, esa cosa que me hace decir a mí, hay que intentar buscar algo, hay que, ¿cómo se trabaja eso de la manera filosófica? ¿Cómo surgen las ideas? O sea, ¿cómo surge, cómo es que el cristianismo, por ejemplo, cómo es que el cristianismo tuvo tanto poder en una época y mandó a matar a tanta gente en su época? ¿Cómo es que el capitalismo tiene tanto poder para matar gente y que no nos aterrorice eso? ¿Cómo es que el comunismo, por ejemplo, lo que vendría siendo ahora China, ¿cierto? No es comunismo, pero tienen banderas comunistas en todas partes. Vendría siendo, según las últimas clases que vi de economía, vendría siendo un socialismo chino. ¿Cómo es que estas posturas que apuntan, ya, no son comunismo, pero apuntan o matan en nombre del comunismo, ya sea lo mismo que con el cristianismo, quizás esa gente que mataba gente en nombre de Dios no era el verdadero cristianismo? Bueno, Stalin y China y Norcorea no representan el verdadero comunismo, si queremos verlo así. No es el tema del video. Pero ¿cómo es que todavía tenemos estas posturas donde existen dictaduras, donde se persigue gente, donde se mata gente? Pero el presidente de Rusia va y habla con Kim Jong-un, Chile negocia con este tipo de dictaduras donde se te maneja a todas las personas, donde no hay libertad de expresión en internet, etcétera. ¿Cómo es que se sigue normalizando solamente por fines de interés económico? Con China solamente se negocia por intereses económicos. Si China fuese pobre, lo más probable es que le estarían insultando 24/7 porque son socialistas, bla, 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 como lo hacen con Venezuela, con Cuba. Sí, pero como China es potencia mundial, a pesar de su ideología socialista, se negocia con ellos, se tratan bien con ellos. Entonces, está interesante el cómo surgen o cómo se van fortaleciendo estas ideas en los diferentes contextos. Como digo, las mismas posturas de China, si China hubiese sido pobre y China hubiese llevado a la miseria, porque China ha muerto gente, mucha gente, han habido genocidio en China, de parte, en nombre del pueblo, del comunismo, lo que queráis, a favor de, se ha muerto gente en Chile, a favor de la economía, del capitalismo, se ha muerto gente a favor de. Entonces, ¿cómo es que estas ideas, cómo es que cómo que estas ideologías tienen poder, llegan a tener las relaciones de poder que tienen? O sea, por ejemplo, si ahora el Vaticano dice, no, hay que ir a matar a todas las personas que no crean en Dios y que digan lo contrario a Dios, la sociedad dice, oye, 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 ¿qué te pasa? Pero hace unos 500 años atrás, lo decía el Vaticano y bueno, el Vaticano se hace lo que se dice el Vaticano, ¿no? ¿Cómo es que cómo es que estas ideas se van fortaleciendo, cómo es que surge el nazismo, cómo es que surge el estalinismo, cómo es que surgen estas dictaduras capitalistas, cómo es que estas tienen o llegan a tomar el poder, cómo es el discurso, qué tipo de discurso. Eso es lo que yo podría concluir de la segunda parte, de la tercera parte, perdón. Y segundo, el tema de segunda parte, siguiéndolo con lo que había dicho en el tercer discurso, el tema del negacionismo y el cinismo que hay detrás de estas prácticas. O sea, hubo un dictador, perfecto, una persona controló de Kiko y Caco un estado, una persona persiguió a sus opositores, una persona tenía una policía secreta, una persona hacía lo que quería, dictador. ¿Cómo es que después de muerto el dictador se sigue defendiendo un dictador? ¿Qué clase de sociedad se vive cuando se defiende al que está en contra de las libertades? Y esto me lleva a un punto 3. Vida, libertad, igualdad es lo que se postula en la democracia. Vida, libertad, igualdad son tres conceptos que se han usado en contra de la libertad y a favor de la libertad. Por lo tanto, para mí son tres conceptos que tienen que ser revisados desde un punto de vista filosófico. Tienen que ser revisados
y no simplemente usarlo a beneficio propio. La vida se ha usado, por ejemplo, en el discurso pro y contra aborto, la vida se ha usado en el discurso pro-comunista, anticomunista, la libertad se ha usado en el discurso pro-comunista, pro-capitalista, la libertad se ha usado en el discurso pro-dictadores contra dictadores, la igualdad se ha usado en discursos pro-dictadores contra dictadores. Son tres tópicos, vida, libertad, igualdad, que se han usado en dictadores y peor aún, se han usado, o no sé si peor, pero contradictoriamente en dictadores que son contrarios. Vida, libertad, igualdad, lo he escuchado en dictadores capitalistas como en dictadores comunistas. Se ha escuchado vida, libertad, igualdad como en dictadores nazistas, como en fascistas. Vida, libertad, igualdad lo he escuchado hasta en religiones, que son diferentes entre sí. Entonces, más allá de decir qué es la vida, qué es la libertad y qué es la igualdad, está interesante cómo podemos llegar a conocer realmente el concepto. Esto lo vamos a ver en otro video, pero esto me surgió detrás de haber visto este temita. Ya después con lo que dijo el rector de la Chile, algunas cosas que son bien interesantes, que es el tema primero de que claramente las dictaduras dejan un residuo social a pesar de que hayan terminado ya después. La post-dictadura deja un residuo, no solamente económico, ideológico, sino del concepto de lo que se tiene. El rector hablaba del concepto de las universidades. Esto yo lo había visto, lo había conversado un poco en un texto de psicología. Las universidades antes eran como este centro donde se viene a formar al ser humano, esta arma, este brazo intelectual. Es el brazo, las universidades antes eran el brazo intelectual de toda sociedad. Actualmente, aquí en Chile sobre todo, no sé cómo será en otros países, hablo de Chile, actualmente las universidades cumplen el rol de profesionalizar una carrera para que llegue al mercado laboral. Cumplen el rol de ser el que te hace la capacitación para que tú después puedas trabajar. Pierde el rol que se tenía en un inicio de la institución de la universidad. Pierde el inicio. A pesar de que cuando se formaron los institutos, ese era como el rol del instituto. Tú te metías en un instituto, era para ir a trabajar y que la empresa, ¿cierto?, no tuviera que capacitarte. Eso tú lo hacías en el instituto. El instituto te daba los conocimientos prácticos para que tú fueras después a trabajar de manera efectiva. ¿Qué pasó? Que ahora la universidad se vio así, los institutos pasan a ser como de algunas prácticas nomás. Pero las universidades también últimamente están siendo parte de ese trabajo, de ese trabajador que tiene un título nomás. O sea, uno va a la universidad a recibir un título y ser un trabajador calificado para la industria, para la empresa. Lo que importa es la empresa, no el generar conocimiento como fue en un inicio. Entonces, claramente hubo un cambio del concepto post-dictadura de lo que se tiene de la educación, la cultura, la economía, la vida, la libertad, la igualdad, los conceptos que habíamos tocado. Existe un cambio del concepto. Entonces, ese cambio del concepto es un cambio, es una vulnerabilidad de los derechos básicos que podría tener un ser humano, si es que queremos mirar al ser humano como el inicio. Como dije en un inicio, cuando recién partí hablando de este tema, si queremos ver comunismo, capitalismo, fascismo, nazismo, religión, catolicismo, evangelio, bla, 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 y no nos enfocamos en el humano, claro, lo que estoy hablando no tiene sentido, pero si nos enfocamos en el humano, entendiendo al humano que lo que tiene que primar es la libertad de educarse, por ejemplo, de entender la cultura de cada ser humano y que no sea el concepto del capitalismo el que esté sobre todo y no sea el ser humano propio el que esté sobre el capitalismo para decidir lo que él considere educación, lo que él considere cultura, etcétera, va a haber un problema. Se va a pasar a llevar un derecho humano, que es lo que entendemos por libertad. Siempre y cuando, repito, siempre y cuando miremos como prima el ser humano y no ideologías. Si nosotros vemos en ideologías, por ejemplo, el nazismo, lo que va a primar en el nazismo no va a ser
que una persona morena de 1,20 m se desarrolle, no va a ser que una persona judía se desarrolle. Si lo miramos desde el comunismo, no va a ser que un burgués se desarrolle, etcétera. Si lo miramos desde un Esto es lo que surgió en la búsqueda. No, qué miedo, porque me escucha Google. Si lo miramos desde el capitalismo, todo lo que esté en contra de, no sé, el mercado, etcétera, va a estar a favor de lo que nosotros pensemos, de la cultura que nosotros generemos. En términos simples, no estoy hablando profundamente de qué es el comunismo, qué es el nazismo, qué bla, 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 no estoy hablando de eso. A lo que voy es que se tiene que primar el derecho fundamental de que cada ser humano pueda elegir lo que él considere necesario para su estilo de vida, si él considera que va a ser el comunismo, si él considera bla, bla, etcétera. Pero no que esté una ideología sobre las libertades individuales. Y peor aún, si esta ideología habla en nombre de la libertad cuando la libertad, la igualdad y la vida no son trabajados. Entonces, esto es lo que hablaba el rector, o lo que yo pude entender del rector y que le hago una especie de comentario mío. Entonces, claramente, si la ideología que prima en este caso, en este país, en este siglo XXI, en este país Chile, es el capitalismo, por eso tenemos candidatos que dicen o libertad o comunismo, porque claramente hay un indicio de que el capitalismo es lo que prima, se va a hacer todo por el capitalismo. ¿A qué se puede llegar al capitalismo? Chile ya vivió una dictadura a favor del capitalismo. ¿Qué cosa ya se vivió en el estallido social? Gente mutilada a favor del capitalismo, en nombre del capitalismo, en nombre o quizás no en nombre, o sea, la policía, los carabineros, los pacos no estuvieron diciendo, comunistas de mierda, aunque sí, pero no era el discurso del presidente, aunque sí, de, estos comunistas hay que matarlo a todos, aunque hay registro de pacos, de policías, de carabineros, apuntando con el dedo a manifestantes tratándolos de comunistas. Pero suponiendo que este no fue el discurso primar, de que el capitalismo estaba delante de todo, pero sí estaba detrás, porque es un modelo que nos rige como país. Entonces, si está en juego los derechos humanos, lo que está en juego es volver a pasarse a llevar lo humano, a defender muertes, a justificar muertes por defender ideologías. Eso no puede pasar. Eso no puede pasar. No se pueden justificar muertes claro, ahora, si hablamos de en 1300, en los años 800, en esos tiempos, ya, perfecto. Si hablamos de los 1800 o el tema de la Segunda Guerra Mundial, ya, perfecto. Pero en estos tiempos donde hay mucha información, estamos llegando a Marte, hemos esperanzado la vida, hemos mejorado las condiciones materiales de una población general gracias al capitalismo, se entenderá que debiésemos apuntar a algo más. Se entenderá que no debemos retroceder a esas prácticas asquerosas de matar gente por defender nuestra ideología, o es lo que uno espera. Ahora, si decimos, no, es que vamos a defender el capitalismo porque es lo mejor y lo mejor y lo mejor, bueno, nos vamos desde un punto de vista ético, porque desde el punto de vista medio climático, ya sabemos que el capitalismo tiene que cambiar, tiene que ser otra cosa, no puede seguir el mismo modelo. Pero desde un punto de vista ético me parece muy vago. O sea, ¿qué clase de modelo económico que ha perpetuado todas las aristas va a defender su propia ideología antes que defender lo humano? Y esto me da la última pregunta, ya para terminar, ya para concluir. La economía ha perpetuado todas las relaciones. En general, el modelo capitalista ha perpetuado muchas relaciones, ya sea las religiones se han visto perpetuadas por el capitalismo, las ideologías se han visto perpetuadas por el capitalismo, las diferentes ideologías me refiero, las culturas se han visto perpetuadas por el capitalismo, la educación se ha visto perpetuada por el capitalismo. ¿La economía del capital ha perpetuado la relación ética filosófica de los conceptos del derecho humano? Yo dejo la pregunta abierta porque, como digo, no soy experto ni en economía,
No soy experto ni en historia, no soy experto ni en filosofía, ni en ética, ni en derecho humano. Dejo la pregunta abierta, no para responderla hoy día, no para responderla mañana. La dejo la pregunta abierta para responderla constantemente durante todo el tiempo que tenga de vida. La economía ha perpetuado la relación ética filosófica del concepto de los derechos humanos. Y con esto cierro el directo, con esto cierro la transmisión. Como este extracto que dije, lo voy a subir a YouTube. Hago directos muy seguidos, ya sea de videojuegos, de este tipo, de viendo algunos videos y haciendo alguna reseña, un comentario, una propuesta. Generalmente estoy en Twitch, voy a dejar el link en la descripción, de todas mis redes sociales. Y vuelvo a recalcar, yo no soy experto en nada, simplemente tampoco intento definir algo. Lo que yo intento es dar una postura de debate, dar una postura de juego. No, no sé, puede parecer, o quizás no, de que me apego a alguna ideología, a alguna postura, pero como se habrán dado cuenta, que lo que intento siempre es alejarme de estas posturas ideológicas, sobre todo si se pasan a llevar derechos humanos. Soy una persona joven que está aprendiendo, por lo tanto, todo lo que digo aquí, todo lo que puedo decir, está dispuesto a debate, está dispuesto a la mejoría. Estoy dispuesto a mejorar. Esa es mi postura, así que si me puedo haber equivocado, si puedo haber dicho algo erróneo, si puedo haber dicho algo estúpido en este video, queda registro de ello, pero también queda registro de mi postura a aprender. Queda mi registro de mi postura a mejorar. Así que eso, aprendamos. Yo creo que es fundamental eso, aprender a retractarse, a equivocarse. Así que eso, cualquier duda, consulta de este tema, también voy a dejar el link del video del video que hizo la Chile, obviamente, para que se lo revisen si quieren revisarlo con más detalle. Pero eso sería todo. Me despido. Chau, chau.